안녕, bienvenidos a Hangul TV 파코. en Sanghyok. 자, 오늘은 저희가 초콜릿 케이크를 가지고 왔어요. 이제 기본적인 초콜릿 케이크인데요. 안에는 이제 스트로베리, 딸기나 아니면 블루베리 넣을 예정이거든요. 지금 오늘은 블루베리를 넣었거든요. 자, 그리고 Sí, esta ocasión traemos este postre deliciosísimo para los amantes del chocolate. Es chocolate cake. Miren nomás qué coqueto está. Véanlo. De Hangul Bakery. mira, Mira. Muéstralo, San. Qué hermoso está. ¿vale? Sí. Mira. Está bien bonito y se ve muy rico. La consistencia se ve muy bien, ¿verdad? Sí. So, vámonos. vamos a probarlo. Miren, está bien bonito decorado. San le puso un macarrón, un chocolate en bolita y una Eso. hojuela, ¿verdad? Como una hojuela de chocolate también. Se ve muy bien, Con muy rico. cream latte. Sí, y este cream acompañado con un cream latte, con un ice americano, hasta con un café americano. Quedaría muy bien, ¿verdad? Muy Sí. rico. Vamos a probar este cafecito también. so nice. So, ¿tengo que batirlo? Sí. Ok, vamos a ver. Solo bajo Ajá. y aquí la De mira. adentro. Este lleva leche y el shot de expreso, Espresso. ¿verdad? Con la espumita de la lechita. This. No chocolate. Este. A ver. Yeah, like this. Mm, So you can, right? muy rico. Okay. Okay. Vamos, vamos, vamos. Ah. Wow, tú puedes, San. Puro Sí. chocolate. Yo quiero probar por atrás porque Mm. me gusta mucho lo que es el betún. Vamos a ver. Aparte, tiene arándanos. Sí, Con razón le da muy buen sabor. Wow. Pues si te gusta el chocolate, esta es una buena opción, ¿verdad? Aparte, los arándanos, que son como agridulces. Ya está. A ver. Sí. Todo. A ver, probemos el macarrón. Y está. Macarón chocolate cake. Deja agarrar yo el chocolate. 쫀득쫀득. Solo this. Muy rico. La verdad, este pastel de chocolate, wow. No soy muy afecto al chocolate, pero la verdad, este está muy rico. Eso tiene, ¿verdad? Tiene como chispas de chocolate dentro, que están como cuando las muerdes, pues muerdes como un chocolatito, ¿verdad? ¡No, qué rico! Qué rico, ¿eh? A ver. Esta. ¿Este qué es? Ganache. Ah, es el ganache de chocolate. Con cacao. Ca- 70%. Con cacao al 70%. Con razón está fuerte el cacao, ¿verdad? Bien el chocolate. A ver. Crunch. Este es como una hojuela de, como de cornflake. 자, 오늘 준비한 것은 초콜릿 케이크고요. 이제 너무 달지 않아요. 이거는 이제 너무 단 디저트를 싫어하는 분들은 이 초콜릿 케이크 강추합니다. 저희는 이제 엄청 딥 퍼지 초콜릿 케이크랑 그 다음에 일반적인 초콜릿 케이크 준비했거든요. 진짜로 초콜릿 케이크인데 달지만은 달지 않고 맛있어요. 그리고 안에 아란다노, 그러니까 블루베리가 들어가서요. 맛을 더 신선하게 해준다고 해야 되나? 그리고 안에 이제 초콜릿 칩을 넣어가지고요. 이제 초콜릿 이제 씹는 맛도 있고요. 그리고 그 위에 가나쉬는
이제 카카오 70%짜리 가나슈로 만들어서요. 다크해가지고 이제 너무 달지도 않고 그래요. 그리고 이 크림 있잖아요. 이 크림도 카카오 55%짜리 넣었거든요. 진짜 맛있어요. ¿Qué tal está? Sí, muy rico. Con este, wow, Sí. totalmente combinación. Me encantó el betún, está riquísimo. 언제든지 이런 스윗한 디저트를 드실 때는 신아스칼 설탕 없이 드시는 거 추천드려요. 그러면은 저희 영상은 여기까지 하고요. 제 뒤에 현지분들 만나가지고 저희 이 초콜릿 케이크 맛 평가 부탁드릴 거고요. 그러면은 아디오스. 감사합니다. 감사합니다. 안녕. 안녕. Hola. Hola, Hola, ¿Cómo se llaman? yo soy Monse. yo soy León. Ah, muy bien. Ok, preparamos este pastel de chocolate. Vamos a probarlo, a ver cuál es su opinión, chicos. Pruébenlo. Ok. Adelante. Vamos. Con macaron, coke is también like makes you A ver. feeling. Con pastel, sí. Muy bueno, muy bueno. Está muy bueno, está delicioso. Está muy suavecito. Es pomposillo. También San hizo el Ferrero, ¿eh? No es Ferrero del Ferrero. San hizo el Ferrero. A ver. Pruébenlo. Y a ver este. Esto es como una galletita. Esto no Sí. es Ferrero. Crunch chocolate. Esto está muy bueno. Muy bueno. So, No, cómelo. Bueno, ya. ¿Cuál es sus opiniones, por favor? Bueno, este es un pastel de chocolate un poco diferente al que ya había probado porque usualmente están muy dulces. Pero este se siente muy suavecito y está rico porque no está dulce. Bueno, no está tan dulce. Y esta parte de aquí se siente muy suavecita. Y no se siente como empalagosa o como cebosa. Se siente muy bueno. Y este chocolate de aquí también. I like it. Thank you. Vas de Yeah, allá. Leo? bueno, a mí me gustó mucho, principalmente, me gusta mucho el chocolate, pero me empalago muy fácil. Este está cero empalagoso, está muy bueno. Está muy esponjoso, eso es lo que me gusta de los pasteles. Está muy esponjosito, el chocolate está buenísimo. El Ferrero está mejor que los Ferreros que venden, está muy bueno. El macarrón está también muy bueno. Y me gusta con la combinación de los arándanos, la neta. Sí. De 10. Aparte se ve muy bonito porque está todo cafecito y oscuro y este le da como un toque de color también. Cómo lo acomodaron. Está súper estético. Está muy bonito. Y la combinación de los 4 sabores como el pan, bueno, el pastel en general, el macaroon, el Ferrero, que aparte es handmade, y la galletita está muy rica porque combinados saben muy bien. ¿Habían probado este tipo de pastel antes? No. No. ¿No? ¿Este es chocolate? Aunque es muy común el pastel de chocolate en cualquier lado, siento que es muy diferente al que venden aquí en México y el que hacen aquí en México. Porque hay algunos que lo tratan de hacer como más económico y para que sea más accesible el precio para las personas. Pero pues obviamente sacrifican lo que es el sabor, lo que es la calidad, sí. Entonces no se siente así. Aparte de que tiene frutos que son naturales y están frescos, aquí están.
No, arándano. Ajá, a ver, el pruébalo. arándano. Con el pastel, la verdad la combinación se siente muy natural, se siente fresco, se siente bueno, se siente de buena calidad. Y lo chido es que no está empalagoso. Es lo principal. Ujú. Pues es que la gran mayoría de los pasteles de chocolate aquí son como más secos, más o menos. Mm. Y este está muy esponjoso y son muy empalagosos, ¿sabes? Y a veces algunos no están tan buenos. Y también no había visto que le pusieran macarón a los pasteles, Mm. porque como generalmente son como más caros, no, nunca había visto que lo pusieran y lo decoraran con un macarón arriba. Y obviamente Sí, nunca claro había que probado sí. el Ferrero que no fuera Ferrero de la marca Que fuera hecho a internacional, mano. ajá, que fuera hecho a mano. Y estas galletitas que parecen como obleas, tampoco las había probado. Muy bien. Muy bien. Ya, muchas gracias. ¡Añón, 감사합니다. 감사합니다!